El gran salón de Orbes Prime estaba lleno de luz, color y sonido. Habían venido líderes de muchos mundos alienígenas. La cumbre de paz galáctica solo ocurría una vez cada 10 años, y era importante. Todas las especies, grandes o pequeñas, poderosas o débiles, vinieron aquí para hablar, hacer tratos y evitar la guerra. El sargento James Cole se paró cerca de la pared trasera. Vestía el uniforme militar negro de la Tierra. Su postura era recta, pero su rostro estaba tranquilo, casi frío. No sonrió, no se movió. Observó que James no era diplomático. Era un soldado, fuerte, callado y respetado. La Tierra había enviado diplomáticos para las conversaciones, pero él vino a protegerlos. No me gustaban los discursos. No le gustaba la política. Como el silencio y la acción. A su lado estaba el comandante Rivas, el principal negociador de la Tierra. Ella susurró, la princesa ya viene. Listo. James asintió una vez. Se abrió una puerta dorada en la parte delantera del pasillo. Princesa vencida Lazara del Imperio Centauri. Era alta, delgada y alienígena. Su piel azul brillaba como piedra pulida. Llevaba una larga túnica blanca y sus ojos brillaban. Con una luz suave, aunque solo tenía 19 años terrestres, era realeza y estaba muy orgullosa de ello. La habitación se quedó en silencio mientras caminaba hacia el centro del escenario. Les agradezco que me escuchen, comenzó, con la voz suave pero aguda. El Imperio Centauri ha liderado esta galaxia en arte, cultura y poder durante más de 200 siglos. Damos la bienvenida a la paz, pero no a la necedad, hizo una pausa. Algunos entre nosotros, continuó. Ven de mundos atrasados, mundos que aprendieron a volar ayer mismo. Y sin embargo, se sientan a nuestro lado como iguales. James sintió que sus palabras atravesaban la habitación como una cuchilla. Él sabía a dónde iba esto. Debemos preguntar, dijo Lazara con una risa suave. Si la paz significa dar el mismo respeto a los humanos, una especie de simios ruidosos, emocionales y de corta duración, construyan armas mejor que sabiduría. La gente en la multitud se movió incómodamente. Algunos alienígenas sonrieron, otros fruncieron el ceño. James no parpadeó, mantuvo los ojos en la princesa. Ganan algunas batallas y ahora piensan que merecen un asiento en nuestra mesa. Ella dijo, no confundamos suerte con grandeza. Entonces sucedió. Todos los humanos en la habitación miraron hacia James. Incluso el comandante Rivas se volvió, esperando su reacción. Pero James no habló. Él no gritó. Ni siquiera frunció el ceño. Él simplemente se dio la vuelta y se alejó. El sonido de sus botas contra el suelo de mármol resonó en el silencio. Un paso, 2 pasos. 3. La princesa Lazara parpadeó confundida. Ella esperaba ira, un grito, fuera. Pelea. Pero James simplemente caminó hacia las puertas y se fue. Sin decir una palabra, la habitación zumbó con susurros. ¿Fue una falta de respeto? ¿Fue sabiduría? ¿Es este un nuevo truco humano? Nadie podía entenderlo. Detrás del escenario, James entró en un pasillo tranquilo. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Él no estaba enojado. Había sido insultado antes. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Para él, alejarse era la respuesta. Sin violencia, sin drama, solo silencio. Horas más tarde se sentó en su habitación privada. Ella miró fijamente un holograma de la huelga de James. ¿Quién es este hombre?, ella preguntó. Es un soldado, dijo su asesor. James Cole, nacido en la Tierra. Luchó en la batalla de Kiro 7. Tiene medallas, pero se niega a usarlas. Él no habla mucho. Ni siquiera me miró, dijo Lizara. Nadie ignora a la realeza. Su voz temblaba, no de ira, sino de confusión. ¿Por qué no se defendió? Su asesor no respondió. Él no lo sabía. Más tarde esa noche, James se sentó solo afuera de la embajada humana. Miró las estrellas sobre Orbes Prime. Las lunas gemelas del planeta se movían lentamente por el cielo.
El comandante Riva se unió a él sosteniendo dos bebidas calientes. Ella le dio una a James. Causaste una tormenta hoy, dijo con una pequeña sonrisa. Simplemente caminé, respondió James. Exactamente, dijo ella. A veces el silencio es más fuerte que gritar. James tomó un sorbo de la bebida. Fue cálido y amargo. ¿Habrá problemas?, él preguntó. Tal vez, dijo ella. Centauri quiere que la Tierra se disculpe. Déjalos esperar. Ella sonrió. Te estás convirtiendo en un símbolo ahora. Ya sabes, algunos lo llaman sabiduría. Otros piensan que es un movimiento de poder. No planeé nada, dijo James. Lo sé, dijo Reva. Entonces, lo hace poderoso. En otra parte de Orbes Prime, a la sombra de una torre alta, un grupo de extraterrestres se reunió en secreto. Su líder vestía una capa negra y una insignia plateada. La marca de la facción de guerra Centauri. Ella insultó al humano y, sin embargo, él no dijo nada. El líder gruñó. Eso es peligroso. Él la hizo parecer débil. Otro susurró. Bien. El líder dijo, la debilidad nos da una razón. FTH se niega a disculparse. Podemos usarlo. Nos mudaremos pronto. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Volvamos a la princesa Lazara. Estaba cerca de su ventana, mirando las luces de la ciudad. Su mente no estaba en calma. Ella recordó cómo James había mirado a ella. O más bien no la miró. No le importaba quién era ella. Como él no se preocupa de su título. Él simplemente se alejó. ¿Por qué hizo eso? Duele más que cualquier gritó palabra. Por primera vez, Lizara sentido incierto. Ella había insultado a muchos seres antes. Todos ellos se defendieron o se inclinaron. Pero esta humana eligió ninguna de esas cosas. Él no hizo ningún ruido, pero de alguna manera no podía dejar de oír su silencio. El silencio que siguió a la salida del sargento James Cole no permaneció en silencio por mucho tiempo. A la mañana siguiente, se hablaba de este acto de comunicación en toda la galaxia. Las transmisiones de noticias, los canales de redes sociales e incluso los asesores reales lo estaban discutiendo. Algunos dijeron que el humano era débil. Él huyó. Otros dijeron que mostró una gran fuerza. Él se controló a sí mismo. Eso es poder. Pero todos hablaban de una cosa. James Cole no dijo una sola palabra. Sin embargo, su silencio gritó más fuerte entonces. 1000 voces. Reacciones galácticas en el piso diplomático de la cumbre de paz. Las cosas se pusieron tensas. Los nobles Centauri exigieron una disculpa. Dijeron que la salida de James era una falta de respeto a la realeza. Pero los delegados de Ers dieron una respuesta breve. Fue insultado. Él eligió la paz. Muchas especies neutrales apoyaron a la Tierra. Los Zoan, una raza de pensadores lógicos, admiraban su elección. Palabras. Desperdiciar energía, dijeron. La acción importa. Los guerreros Drekner de un mundo gigante gaseoso se rieron y dijeron, ese hombre es más guerrero que todos nosotros, rechazaron el anzuelo. Incluso los Avanari de voz suave, que rara vez hablaban en público, dieron su comentario. El humano silencioso mostró quién tenía sabiduría y quién tenía ego. Dentro del barco del Imperio Centauri, la princesa Lazara se sentó en su habitación real, mirando y volviendo a ver la grabación de James alejándose. Ella no lo entendió. Ella estaba acostumbrada al poder. Estaba acostumbrada a que la gente reaccionara a sus palabras. Embry, asustado, impresionado. Pero James la había mirado como si no fuera más importante que la pared detrás de ella. Ni enojado, ni asustado, ni impresionado, solo en silencio. ¿Por qué me molesta esto? Ella se preguntó en voz alta. Su asistente, un joven extraterrestre llamado Bexo, entró con cuidado. Alteza, el consejo desea hablar. Son muy infelices por lo humano. Sí, y por tus palabras de ayer, Lazar suspiró.
Me dijeron que mostrara fuerza. Querían confianza, no agresión, dijo Vexo amablemente. Lazar volvió a mirar la pantalla. Algo estaba pasando dentro de ella. Fue una sensación pequeña, como un golpe silencioso en una puerta cerrada. ¿Era duda? Fue curiosidad. De vuelta en la embajada humana, James se sentó en una sala de reuniones con el comandante Rivas. Él permaneció callado y como siempre, mientras ella leía una lista de mensajes de otros gobiernos. 7 especies apoyan públicamente a la Tierra ahora, dijo. 3 han ofrecido alianza militar. James levantó una ceja. ¿Por qué me alejé? ¿Por qué no te enamoraste del juego? Rivas respondió. Ellos ven eso como control, fortaleza. No planeé nada, dijo. Eso es lo que lo hace real. James miró por la ventana. No quiero ser famosa. Puede que ya no tengas otra opción, dijo Reva con una pequeña carcajada. Un plan peligroso muy lejos, en una cámara oscura de la nave Centauri. 3 nobles enmascarados se reunieron en secreto. Formaban parte de la facción de la guerra, un grupo que creía que la paz debilitaba al imperio. La tierra gana poder, dijo uno de ellos. Y la princesa parecía suave. Otro agregó, ella no logró quebrantarlo. Necesitamos una chispa, una razón para la guerra. Si la tierra se niega a disculparse, actuamos. Asintieron. Pero el plan era simple. Ataca al humano en silencio, haz que parezca un accidente. La tierra responderá con ira, entonces comenzará la guerra. Veamos si este humano permanece en silencio cuando su vida está en juego. Ojos de espía y vistos por la facción de guerra. Un pequeño dispositivo flotante los observaba desde un respiradero sombreado. Era un dron espía, no más grande que una moneda. El dron pertenecía a alguien inesperado, la princesa Lazara. Ella había colocado drones espías en el barco después de que su padre le advirtiera. No todas las sonrisas son amistosas, incluso en las cortes reales. Ahora, su dron había captado algo impactante. Su propia gente planea atacar al humano. Sintió un torcedura en el pecho. ¿Por qué? Ella susurró. ¿Es así como mantenemos la paz? ¿Fingiendo y luego atacando? Hizo una pausa en la grabación y miró fijamente el rostro tranquilo de James en el video. Lo insulté. Aún así, él no dijo nada. Él podría haberme lastimado, pero se alejó. Algo cambió en ella en ese momento. Ella ya no quería demostrar que James era débil. Ella quería entender por qué él era fuerte. El intento esa noche, James caminó solo por las calles del mercado de Orbes Pram. Le gustaba escuchar luces, olores, voces diferentes y que nadie hiciera preguntas. Se detuvo en un vendedor que vendía comida caliente de las lunas que llamaban. El olor era extraño, pero bueno, tal como lo pagó. Escuchó algo demasiado suave para los oídos normales. Un clic, un pato James. Un dardo de plasma pasó por su cabeza y se quemó en la pared. La gente gritaba. James rodó detrás de un carrito y sacó un pequeño escudo de su cinturón desde la azotea de arriba. Figura encapuchada apuntó de nuevo antes de que llegara el segundo disparo. Una explosión de energía azul golpeó al atacante desde el costado. Limpio. Perfecto. Fuerte. El atacante cayó. James se puso de pie y miró hacia arriba flotando hacia abajo y un aerodeslizador suave era la princesa Lizara sosteniendo una pistola de plasma. La gente se quedó sin aliento. Los guardias entraron corriendo, pero Lizara levantó la mano. Este hombre casi muere. Esto no es un accidente. Es un crimen contra la paz. Ella se volvió hacia James. Él la miró inexpresivo. Ella bajó lentamente su arma y dijo, salvaste tu honor con el silencio. Ahora intentaré salvar la mía con la verdad. Más tarde esa noche, en el ala médica de la embajada humana, James se sentó en una cama. Los médicos lo habían revisado. Él estaba bien. El comandante Rivas entró con una mirada de asombro. No vas a creer esto, dijo ella. La princesa te salvó. Lo sé, dijo James. Ella expuso a su propia gente.
Ella nos dio el video completo. Ella está pidiendo una investigación completa. James se miró las manos. Pensé que estaba orgullosa, dijo en voz baja. Ella lo es, dijo Reba. Pero tal vez ahora orgulloso de la manera correcta. Escena final. Una conversación extraña. Al día siguiente, James y Lizara se conocieron en un jardín privado bajo altos árboles de cristal. No había guardias, solo ellos. Parecía nerviosa. Parecía tranquilo. Todavía no me has hablado, dijo. Hablo cuando lo necesito, respondió James. Ella asintió. Entonces hablaré. Ella lo miró directamente. Pensé que los humanos eran salvajes y débiles, pero tú eres fuerte. Tu silencio era tu espada. James finalmente sonrió un poco. Las palabras son baratas, dijo. Lizara le devolvió una pequeña sonrisa. Me gustaría saber más sobre su gente, dijo. Pero esta vez, escucharé. James asintió una vez. Entonces tal vez hable. Se pararon debajo de los árboles de cristal, no como enemigos, no como gobernantes, sino como dos personas que intentaban entenderse. Los pasillos de Ordespran parecían iguales, pero algo había cambiado. Después del ataque al sargento James Cole, la cumbre de paz ya no fue pacífica. Todos caminaban con ojos cuidadosos. Los guardias se duplicaron. Las reuniones se acortaron. Las palabras se volvieron amables pero frías. Todos sabían que alguien quería la guerra. El dilema de la princesa Lizara. La princesa Lizara estaba sentada en su habitación privada, con las manos apretadas alrededor de una taza pequeña de néctar tibio. Ella había salvado al humano. Ella había expuesto su propio ataque secreto del imperio. Y ahora su gente no confiaba en ella. Los asesores evitaban sus ojos. Los nobles susurraban detrás de las cortinas. Incluso su padre, el emperador Salvour, le envió solo un mensaje corto. Hablaremos cuando esto termine. Se sentía sola. El único que la miró con honestidad fue el humano. Una visita a lo humano. Esa noche, Lázaro entró en la embajada humana sin guardias. Ella pidió hablar con el sargento James Cole. James se sentó en el patio mirando el estanque artificial. Estaba afilando un pequeño cuchillo de metal solo con la mano. Nada de máquinas. No es tecnología. Podrías usar una herramienta láser. Lazar dijo, me gusta así. James respondió. Tranquilo, lento. Me hace pensar. Ella se sentó a su lado en el banco de piedra. Te debo una verdad, dijo. James no habló. Él esperó. Hay facciones dentro de mi imperio, explicó Lazara. Algunos quieren la paz, otros quieren la guerra. Los que intentaron matarte quieren sangre. James asintió. ¿Ellos piensan que la tierra es una amenaza?, preguntó. Lazar miró hacia abajo. Piensan que la tierra es esperanza. James levantó una ceja. ¿Les recuerdas a los demás que la fuerza puede venir de abajo, que un planeta pequeño puede estar al lado de gigantes?, dijo. Eso los asusta. El pasado Lazara de James se volvió hacia él. ¿Por qué? ¿No reaccionaste cuando te insulté? Ella preguntó. De verdad. James guardó silencio durante mucho tiempo. Entonces él habló. Cuando era más joven, serví en Curven. Era un planeta minero. Es pobre. Lleno de rebeldes. Un escuadrón Centauri disparó contra una aldea por error. Yo estaba cerca. ¿Estabas en batalla?, ella preguntó. Estaba en el barro, dijo. Ayudando a cavar túneles, en pausa. Saqué a un niño semienterrado de una choza derrumbada. Piernas rotas, gritando de miedo. Su madre se había ido. Lizara sintió que su corazón se tensaba. Yo no grité. Yo no culpé. Acabo de llevarla al barco, dijo James. A veces las palabras no ayudan. Ella lo miró en silencio. ¿Ella vivió? Ella preguntó. Él asintió. Sí. Un médico Centauri la salvó.
No toda tu gente es cruel, ¿verdad? Parpadeó por primera vez. Ella no vio a un soldado, sino a un hombre humano que había visto dolor y aún así eligió la paz. La sombra crece muy por encima de Orbes Prime. Adentro, el comandante Vilen, líder de la facción de guerra, preparó su siguiente paso. Miró una pantalla que mostraba a James y Lazara sentados juntos. Niña tonta, gruñó, haciendo amistad con el enemigo. Su asistente, un guerrero alto llamado Rex, preguntó, ¿deberíamos atacar ahora? No, dijo Balón. Todavía no. Dejamos que se sientan seguros. Entonces cortamos el corazón. Él sonrió oscuramente. No mataremos al humano. Lo romperemos. La advertencia. Pasaron 3 días. James y Lizara se volvieron a encontrar. Ella le trajo libros alienígenas, le dio una armónica de tierra. No hablaron de política. Hablaron de árboles, música y opciones. Entonces, una noche, James recibió un mensaje, sin nombre del remitente. Solo una línea corta. Vienen por ella. Se lo mostró al comandante Rivas. Ella parecía preocupada. Podría ser falso, dijo. James negó con la cabeza. Se siente real. Deberíamos decírselo, dijo Reva. James se puso de pie. No, deberíamos protegerla. La noche atacó esa noche. Mientras el edificio de la cumbre dormía, Lázaro regresó caminando solo de una cena. Sus guardias se habían ido temprano por orden suya. Ella quería libertad. De repente, las luces se apagaron. Desde las sombras, 3 enmascarados. Los atacantes saltaron desde arriba. Lázaro gritó, pero su voz se interrumpió cuando una mano la agarró. Luego vino un sonido, un paso rápido, una cuchilla afilada. James Cole entró en la pelea como una tormenta silenciosa. Un atacante cayó en segundos. El segundo disparó un blaster. James lo derribó con el brazo y derribó al suelo el tercero. Lazar cayó al suelo con fuerza, pero ella estaba viva. James se paró sobre su cuchillo en una mano, respirando lenta y constantemente. ¿Estás bien? Ella sintió con la cabeza. Miraron a los atacantes y asesinos. Uno tenía una marca real en la muñeca. La cara de Lázaro se puso pálida. Mi tío, susurró. Esa marca pertenece a su casa. Verdad revelada. A la mañana siguiente, Lazara hizo un movimiento audaz. Ella caminó sola hacia el escenario de la Cumbre de la Paz. Sin guardias, sin armadura, sin maquillaje. La habitación se quedó en silencio. Miró a todos los líderes. Soldados, comerciantes y observadores de toda la galaxia. Ha habido un ataque, dijo. No de humanos, de dentro de mi propia gente. Los jadeos resonaron por el pasillo. Estaba equivocada, continuó. Insulté a un hombre que defendía la paz. Dejé que mi orgullo me guiara. Pero ese mismo hombre, un humano, me salvó 2 veces. Miró a James, que permanecía en silencio cerca del borde. No hablo por todos los Centauri, dijo. Pero ahora hablo por mí mismo y elijo la verdad. Ella reprodujo el video de los atacantes enmascarados. Me encanta el símbolo en su muñeca. Le pedí al Consejo Galáctico que investigara este acto y le pido a la Tierra que perdone mis palabras. James no se movió. Él no habló, pero asintió, lenta y clara. Una nueva chispa detrás del escenario. En una habitación privada, James y Lazara se sentaron juntos. Usted ha hecho de los enemigos, dijo James. Yo ya los tenía, le respondió ella. Ahora ellos saben que yo los vea. Usted necesita protección, ella sonrió. ¿Sé que me proteja? James la miró. Yo creo que él dijo, usted puede protegerse a sí mismo ahora. Ella se rió en voz baja. Tal vez, pero es bueno saber que está cerca. Orbis primero habían cambiado. Las conversaciones de paz se había detenido. La seguridad se había triplicado. Los soldados llenos de cada sala. El Consejo Galáctico ya no sonrió.
Los líderes susurró en las esquinas, esperando a que alguien hablara primero. La tensión flotaba en el aire como humo espeso. Y en medio de todo estaba la princesa Lysara sola, valiente y vigilada por todos. Enemigos dentro desde que reveló la verdad sobre el intento de asesinato. Lazar se había hecho enemigos poderosos. Su tío, Lord Barno, lideró la facción de guerra y ahora se movió en secreto, preparando su próximo paso. Dentro de su propio imperio, algunos nobles la llamaron traidora. Otros permanecieron en silencio, temerosos de ser el próximo objetivo. Pero Lazar no se escondió. Ahora vestía túnicas lisas, no sedas reales. Caminó sin guardias y habló abiertamente. No a puerta cerrada. Ella ya no era solo una princesa. Se estaba convirtiendo en una líder. Muy por encima de Orbes Pram, escondida en el espacio, la flota de guerra de Barnick se reunió cerca de una luna muerta. Más de 200 barcos estaban listos, armas cargadas, órdenes escritas. El plan era simple. Ataca a una colonia humana en el borde del espacio conocido. Haz que parezca un error humano. Culpa a la Tierra por romper la paz. Comienza una guerra que uniría al imperio bajo el miedo. Barnack sonrió mientras miraba la pantalla. Piensan que el silencio es fuerza. Él dijo, veamos cuánto dura el silencio. Bajo fuego, James recibe la noticia en la embajada humana. El sargento James Cole se sentó en la sala de estrategia con el comandante Rivas. Ella colocó un pequeño cubo sobre la mesa. Apareció el holograma. Un mensaje de emergencia. Las naves exploradoras vieron naves de guerra Centauri en movimiento. Ella dijo que están cerca de nuestra colonia en Terlinx. James no se movió. ¿Están preparando un ataque? Él preguntó. Sí, creemos que sucederá en 3 días. ¿Alguna prueba de que es la facción de la guerra? No hay pruebas sólidas. Rivas solo dijo conjeturas. El comando terrestre quiere retirarse de la cumbre y preparar la defensa. James levantó la vista. ¿Qué hay de la princesa? Rivas hizo una pausa. Ella no es parte de esta misión. Nuestras órdenes son claras. Defiende a Terlinx. Abandone Orbes Prime inmediatamente. James se puso de pie lentamente y sin decir una palabra. Salió de la habitación. Una elección de lealtad esa noche. Lysara se sentó en el jardín cerca de la torre de la cumbre. El aire estaba fresco. Las estrellas de arriba estaban quietas. James apareció de entre las sombras y se sentó a su lado. Van a atacar una de nuestras colonias, dijo. Ella asintió. Lo escuché. Barnack se está moviendo rápido. Mis órdenes son live, dijo James. Ve a la colonia. Prepárate para la guerra. Lysara se volvió hacia él. ¿Seguirás las órdenes? James no respondió de inmediato. A veces los pedidos y el honor no caminar juntos, dijo en voz baja. Lysara miró en sus ojos. Si voy a la galáctica de la asamblea y hablar exponer Barnach totalmente, se podría creer en mí. Pero necesito protección. Nadie me va a ayudar. James se puso de pie. Entonces me voy a quedar. Vas a ir en contra de su propia orden. Él asintió. ¿Por qué? La miró con calma y seguro. Porque la guerra es fácil. La paz requiere de coraje. La asamblea discurso a la mañana siguiente. Los galácticos de la asamblea se reunieron en la gran cámara. Más de 1000 líderes, generales y diplomáticos llenaron el salón. El aire era escaso con el temor y la ira. Muchos creían que la tierra golpearía primero. Algunos lo querían. Otros lo temían. Entonces se abrieron las puertas. La princesa Lysara dio un paso al frente sola, vestida con túnicas blancas. Detrás de ella caminaba James Cole, vestido no con ropa militar, sino con una simple camisa negra y pantalones. Sin armas, sin armadura, solo 2 personas. Cayó el silencio. Lazar se paró ante la multitud. Soy la princesa Lysara del Imperio Centauri. Pero ella dijo, y vengo con la verdad.
Ella mostró una prueba de holograma de la flota oculta de Barnick robada de una fuente confiable. Mostró los planes de guerra, las rutas de ataque y una lista de barcos listos para disparar contra las colonias de la Tierra. Los jadeos llenaron la cámara. Esta no es la voluntad de mi imperio, dijo. Esta es la voluntad de un Fu que teme la paz y ama el poder, señaló la imagen de James de pie junto a ella. Este hombre, una vez insultado por mí, una vez avergonzado por mi orgullo, ahora está aquí no por venganza, sino por paz. James no dijo nada. Él no tenía que hacerlo. Todo el salón se puso de pie por primera vez en siglos de reuniones galácticas. Todos aplaudieron por un humano. Reacción violenta del imperio. La noticia del discurso de la asamblea llegó a Barno en cuestión de horas. Su rostro se retorció de rabia. Ella se atreve a exponerme ante la galaxia. Rex, su segundo en Camp, preguntó, ¿deberíamos cancelar el ataque? Barnach negó con la cabeza. No, nos mudamos ahora. Los débiles siempre caen cuando se disparan los primeros tiros. Pero él estaba equivocado. La Tierra y varios planetas neutrales envían flotas de emergencia para protegerse. Enlaces Terra. La sorpresa se había ido. La guerra no sería fácil ahora. Lizara paga el precio después del discurso. Lizara regresó a su barco. Un mensaje del emperador la esperaba. Estás despojado del título real. Ya no hablas por el Imperio Centauri. Regresa a casa si te atreves. Ella leyó el mensaje 2 veces. James se paró a su lado. ¿Estás bien? Lizara cerró los ojos. Mi nombre ya no importa. Él la miró con calmado respeto. Entonces tal vez sea hora de hacer uno nuevo. Escena final. Una princesa no más que a la mañana siguiente. La cumbre estaba cerrada. Las conversaciones de paz habían terminado, pero la paz no se había perdido. Lizara salió de sus aposentos vestida con una sencilla túnica gris. Sin joyas, sin corona. Conoció a James en la plataforma de transporte. ¿Listo?, preguntó. Ella sonrió. Ya no soy una princesa. Más que eso ahora. Miró las estrellas sobre Orbes Prime y dijo, entonces déjame luchar no con armas, sino con la verdad. Entraron juntos en el barco, no como realeza y soldado, sino como 2 personas que eligieron el coraje por encima de la guerra. Las estrellas sobre Terlinx ya no eran pacíficas. El cielo estaba lleno de fuego y metal. Los buques de guerra de la facción de guerra Centauri finalmente habían llegado. Sus armas brillaban en rojo. Sí. Misiles, láseres y cañones de energía iluminaron el vacío. Pero no estaban solos. La flota de defensa de la Tierra se mantuvo fuerte. Barcos desde el Drener, Town e incluso los Avanari se habían unido a la línea. Juntos, formaron un muro de unidad. Esto ya no se trataba solo de humanos. Se trataba de detener una mentira. A bordo del pacificador, dentro del barco de mando pacificador, James Cole se paró frente a un gran mapa hueco, observando el movimiento de cada barco. No estaba dando órdenes, no estaba gritando, solo observaba. La princesa Lazar, ahora simplemente llamada Lyra, estaba a su lado. Ya no tenía título real, pero su voz aún conservaba fuerza. Retrasamos su flota líder el tiempo suficiente, dijo. Entonces enviamos el mensaje, la verdad. James asintió. Nada de matar si se puede evitar. Lyra lo miró. Incluso ahora, incluso cuando disparan primero. Sí, dijo James. Déjenlos ver. No tenemos miedo. Tampoco odiamos. Comienza la batalla. Los buques de guerra Centauri abrieron fuego primero. Los rayos de plasma azules atravesaron el espacio. Naves terrestres más pequeñas esquivaron y bailaron. Los escudos brillaban. Los motores ardieron. Pero la Tierra no respondió de inmediato. Esperaron, mantuvieron la formación incluso cuando el daño golpeó sus capas externas. Lyra parecía preocupada. Pensarán que somos débiles. No, dijo James. Se preguntarán por qué no estamos enojados. Por fin,
El comandante enemigo apareció en la pantalla. Barn mismo. Su voz era fuerte y cruel. Tú los defiendes. Traidor, le gritó a Lyra. Suspiraste con los simios. Descansé alto. Suspiré con paz. No eres un Centauri. Barnizado. Y tú, dijo James, dando un paso adelante con calma, no eres un líder. Barn se rió. El humano silencioso finalmente habla. James miró fijamente la pantalla. Una frase es suficiente. Luego cortó la línea. El punto de inflexión. Justo cuando las naves de la Tierra estaban a punto de devolver el fuego, algo cambió. Un barco Centauri, uno del propio Barnick, se apartó de la flota. Luego otro, luego 3 más. Enviaron una señal. Nos mintieron. Defendemos la paz. La verdad les había llegado. Lyra se había preparado bien. Ella había enviado mensajes codificados a todos los capitanes Centauri antes de la batalla. Mensajes con pruebas de las mentiras de Barnick. Videos, audio, informes de testigos. Algunos le creyeron lo suficiente como para cambiarlo todo ahora. La flota de Barnick se rompía por dentro. El último movimiento de Barnick. Barnick gritó de rabia en su nave de mando. Me traicionan, tontos. Dispara todo. Su buque insignia, Damenens, apuntó una superarma a la colonia de abajo. Podría arrasar una ciudad de una sola vez. Prepara el cañón de pulso, gritó. Pero antes de que pudiera disparar, una pequeña cápsula aterrizó en su nave adentro. Fue James Cole. La confrontación final. James caminó a través del fuego y el humo mientras sonaban las alarmas. Había entrado solo en el barco de Barnick. Sin respaldo, sin ejército, solo un arma y una unidad de datos. Barnick se encontró con él en el salón principal, custodiado por soldados. Viniste a morir, se burló Barnick. No, dijo James. Vine a mostrarte cómo es realmente el miedo. Tiramos la unidad de datos al suelo. El proyector hueco mostraba a docenas de capitanes Centauri jurando lealtad a la paz. Videos de la traición de Barnick. Mensajes del propio emperador diciendo que Barnick fue despojado de todos los derechos. Sus propios hombres parecían conmocionados. Uno a uno bajaron las armas. Barnach gritó y sacó un blaster, pero James fue más rápido. Un disparo, Barno cayó vivo. Pero inconsciente, James no lo mató. Él no tenía que hacerlo. Victoria sin sangre. Barnes-Fle se rindió. La colonia estaba a salvo. La guerra terminó. Antes de que realmente comenzara, los líderes galácticos observaron en silencio cómo se difundían las noticias. Un humano detuvo una guerra, no con poder de fuego, sino con Proof Darkham y silencio. Lyra se paró junto a James mientras el último buque de guerra se apagaba. Ahorraste millones. SHH. Yo no lo salvé, dijo James en voz baja. Se salvaron a sí mismos. Simplemente caminé por el camino. Ella sonrió cuando él caminó sin gritar. La oferta de nuevo en Ordespram. Comenzaron las celebraciones. El Consejo Galáctico celebró una reunión final. Le ofreció a James una medalla, una estatua, incluso un título. Les dijo que no a todos. Que la historia olvide mi nombre, dijo. Pero recuerda el silencio. También le ofrecieron a Lyra la oportunidad de regresar al trono Centauri. Ella se negó. Viajaré, dijo. Habla en planetas que no escuchan. Enséñeles a los niños que la paz es una batalla más dura, pero mejor. Escena final. Una partida tranquila días después. Lyra estaba parada en un pequeño puerto espacial. James se estaba preparando para abordar un barco explorador. Sola como siempre. Ella se acercó a él. ¿Realmente te vas?, ella preguntó. Él asintió. Siempre hay otro incendio para apagar otro lugar del que alejarse. Podrías quedarte, dijo en voz baja. Enseña, lidera, construye. Él la miró y sonrió. Solo un poco. No soy un constructor, dijo. Soy un recordatorio.
Ella le regaló un pequeño colgante para mi gente, para cuando olvides que el silencio puede sacudir las estrellas. Lo tomó, asintió una vez y subió la rampa. Sin adiós, sin discurso. Un último paso silencioso y la nave voló hacia las estrellas. Epílogo. Años más tarde, a los niños de las escuelas de toda la galaxia se les contó la historia de la guerra que nunca sucedió. Preguntaron, ¿qué arma detuvo el ataque? La maestra sonrió. Un hombre, dijo, que no gritó. Quien no disparó, quien ni siquiera habló. Él simplemente se alejó.